Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Leo, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, llegó el día 20 de mayo y pasaron las elecciones. Y tal como fueron la mayoría de nuestros pronósticos, ganó Luis Abinader y ganó la República Dominicana en sentido general con esta muestra cívica de nuestro proceso electoral. Sin embargo, desde ayer, así como decía Fernando, muchos textos por redes sociales y demás preguntándome la lectura y el análisis de quién ganó y quién perdió. Y en este contexto tengo que decir que los grandes ganadores de este proceso electoral fueron República Dominicana, Luis Abinader y Omar. Y me explico. Resultados electorales. Señores, este resultado electoral es una proeza de Luis Abinader, lo que acaba de realizar en términos comiciales. Porque Luis Abinader, al momento del corte de ahora, cuando estoy haciendo este comentario, Luis Abinader, primer lugar con 59.09%. Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, con un 26.99%. PLD, Abel Martínez, con un 10.72%. Y Roque Espaillá, con 1.41% en cuarto lugar. Nuestros pronósticos han acertado casi en un 100%. ¿Qué es lo importante de esto? Vamos a la lectura. Primero, no hay un tema de cuestionamiento del proceso electoral. A diferencia de lo pasado en otros procesos electorales de otros años y en el más reciente municipal, este proceso creo que todo el mundo ha convenido que la resiedumbre de la Junta Central Electoral normó un proceso de forma ejemplar, no solamente validado por la OEA, porque esa es una opinión externa, sino en el ideario popular dominicano es un proceso legítimo y real. Luis ganó una primera vuelta electoral. ¿Y por qué digo que es una proeza? Señores, Luis casi obtiene el 60% de los votos, compitiendo en una condición muy especial, porque cuando Danilo Medina sacó un 62% de la votación, lo sacó compitiendo desde el gobierno con un partido recién formado, con un recién estrenado candidato presidencial, que era Luis Abinader, y con el apoyo de Leonel y de Miguel. Así sí, pero Luis Abinader se acaba de enfrentar a un partido que ha gobernado 16 años corridos, a un expresidente 3 veces con un importante contingente electoral, y él solo ha logrado pues obtener casi un 60% electoral. Increíble. ¿Qué Luis ha logrado también? Mató el mito de la primera vuelta y la segunda en virtud de la participación de las tres pues fuerzas terciando por el tema electoral. Luis Abinader recibió la validación de la sociedad dominicana, que asumió en todas sus partes, la de aquí y la de allá, que ha tenido un comportamiento gubernamental correcto, transparente, proactivo, bueno para República Dominicana, como lo hemos dicho siempre acá. Por eso, siendo el candidato idóneo, ganó. Otro tema importante, no se equivocaron las encuestas. La mayoría de encuestas daban justamente, Manuel Conde, ese resultado electoral. Y en efecto, Luis, lo que se dijo en las encuestas es lo mismo que está sacando. Y algo importante, siempre habíamos dicho aquí que en el exterior, el gobierno que más había hecho por la comunidad del dominicano en el exterior era el gobierno de Luis Abinader. El tema del SENASA, la extensión para las facilidades con el Intran, el tema del seguro cielo abierto, la extensión y apertura de oficinas del Banco de Reservas, una nueva reconcepción consular, y en efecto se evidenció en el respaldo mayoritario que ha tenido el PRM y Luis Abinader con el voto del dominicano en el exterior. Algo importante a destacar, y es que Rescate RD Unificaba tampoco le ganaba a Luis Abinader, porque sumados los votos de Leonel y Abel, todavía Luis le llevaba casi 15 puntos por encima. Aquí se demostró en estas elecciones que República Dominicana no vota por partidos. República Dominicana vota por candidatos, porque fíjense que el candidato presidencial era Luis Abinader. Y Luis Abinader era la sombrilla que cubrió a los candidatos municipales, cubrió a los candidatos senatoriales y a los candidatos a diputados. El activo es Luis. Si eso no habría sido así, ¿por qué entonces el PLD, que se ufanaba de que tenía la estructura más grande, quedó en un sótano, un lejano tercer lugar, cuando Leonel prácticamente lo duplica y le queda por encima, porque se vota por candidato? Otra cosa
es que el PRM votó en bloque. Si se fijan, y lo decíamos anoche en la transmisión especial de la Z101 desde la Junta Central Electoral, cuando uno veía los cortes, el promedio de los candidatos a senador, presidencial y diputados del PRM siempre andaba oscilando 58, 60, 62. En ese margen, es decir, votó en bloque cuando había sintonía en ese marco. Y sobre todo, que en efecto los candidatos tienen que conectar. Porque no basta con la estructura. La estructura sola no te hace un candidato ganador. Tiene que haber un nivel de empatía con la población. Y eso se demostró con Guillermo Moreno y Omar. Porque si hubo un candidato que recibió el apoyo, la concentración y el esfuerzo partidario, estructural y orgánico del PRM, se llama Guillermo Moreno. El tema es que no conectó. Por eso ganó Omar. Y Omar genera un nivel de una hazaña electoral que le granjea un camino importante. Reacción de los candidatos. La reacción de los candidatos, como en el debate demostraron los tres importantes o mayoritarios ser grandes civilistas y demócratas. El primero que llamó a Luis Abinader fue Abel Martínez por teléfono, reconociendo el triunfo y felicitándole. Asume la vanguardia del liderazgo del PLD. No es Danilo que llama como presidente del PLD, es Abel, lo que implica que Abel va a disputar el liderazgo del PLD. De hecho, su esposa cuelga un mensaje muy interesante que así lo revela. Dice Naoni Reyes, su esposa, que ganamos la construcción de un proyecto que revitalizó la manera de hacer política. Hasta pronto, nos volveremos a ver fortalecidos con la frente en alto y con el favor de Dios. Eso evidencia que Abel volverá a aspirar y es lo que manda el libro. Leonel Fernández, por su parte, felicitó vía tuit a Luis Abinader. Y en efecto, lo llamó, efectivamente, lo llamó. Vi el tuit que decía que lo felicitó. Perfecto. Y Luis Abinader tiene una comparecencia sencillamente sin par en lo que es el comando de campaña y Casa Nacional en ese momento del PRM. ¿Por qué? Porque hace puntualizaciones trascendentes para la nación. Lo primero es que Luis hace un saludo dominicano, demócrata de inclusión y convoca al desarrollo de la nación con la participación de todas las fuerzas políticas. Habla de la validación que recibió su gobierno, habla de la profundización de cambio y ahí mismo habla de reformas incluso constitucionales y establece de manera llamativa el tema de que no se presentará una vez más a la reelección. ¿Cuáles son los efectos de este proceso? Bueno, yo había descrito aquí en días pasados que habían escenario A, B y C. El escenario B, con Omar ganando y la Fuerza del Pueblo segundo, con PRD, PRM arriba y PLD abajo, era el más probable y tal cual dije, así se dio. ¿Cuál es la situación en el marco de esto? Bueno, que esto es devastador para Danilo definitivamente. El PRM tiene ahora el reto de la compactación gubernamental y la compactación de la gobernabilidad. Políticamente esto desata la competencia interna de los aspirantes a relevo presidencial porque ya Luis dijo que no va. Recibe una estocada con Omar que ya se proyecta como el eventual candidato presidencial. La Fuerza del Pueblo, como dije, detentando liderazgo de oposición y la desmoralización del PLD. Reflexiono finalmente diciendo, ante la pregunta que me han hecho de forma recurrente, de que quién ganó y quién perdió. Miren, los que perdieron, simple. El liderazgo viejo perdió. Este proceso retira y saca de juego a mucha gente que incluso como Roque Espaillá, que quedó en cuarto lugar, quedó por encima del PRD y todo ese liderazgo antiguo sale de circulación. Pero además, ¿quién perdió? En este caso perdió el PLD. Pero sobre todo perdió Danilo porque Abel empató. ¿Por qué lo digo? Abel se proyectó y ya es una figura fundamental para la participación política y electoral. Pero Danilo perdió y cuando Danilo decía que el partido que quedaba tercero era aquel que establecía el inicio de su proceso de extinción, yo dije aquí la semana pasada que era el proceso de extinción de su liderazgo. ¿Por qué? Porque las equivocaciones políticas de Danilo han acabado, han destrozado al PLD. Se equivocó en el 2020 con Gonzalo, se equivocó con la antialianza, se equivocó con que había primera vuelta y ahora habla de extinción, decretando que la extinción del PLD entonces no, es la extinción de su liderazgo, porque al final Leonel le entregó todo ganado a Danilo en el 2000 y todo le entregó a Danilo perdido.
Leonel le entregó todo ganado a Danilo en el 2012 y en el 2020 Danilo lo entregó todo perdido. Y ahora de manera vergonzosa deja al PLD en un tercer y lejano lugar electoral. Eso es inaceptable. Los que ganaron, ganó República Dominicana, fortalecimiento democrático, paz social, madurez popular. ¿Quién ganó? Luis Abinader, un estadista que ha pensado en la posteridad, que logra la hazaña de casi un 60% contra dos fuertes y que cargó a su partido y con una visión de progreso llama a la integración nacional. ¿Quién ganó? Ganó Leonel Fernández, que sacó casi un 30% después de 12 años fuera del poder contra todo, y que cuando se decía Manuel Conde la lucha por la segunda posición, venció al PLD, demostrando que es el líder de la oposición y sobre todo que en el PLD él tenía razón, pero sobre todo ganó Omar, que con esta hazaña electoral se convierte en el candidato presidencial natural del 2028 de toda la oposición en sentido general. Por eso concluyo diciendo ante esta pregunta, y la respuesta que se impone es que los grandes ganadores de este proceso electoral son República Dominicana, Luis Abinader y Omar. Ahí se los dejo.